Mientras ya saben ustedes que está en el cálculo de RON. Sí, es un tema pequeño. Página, bueno, del libro mismo, página 141. Y acá arriba en esta barra de PDF está en la 160, ¿no? Ya. Ahora déjenme abrir unos documentos en Word. Bueno, pero antes de abrir los documentos en Word, luego de acabar de ver lo que son la derivación implícita, vamos a ver este temita que dice razones de cambio relacionadas. ¿Sí? Una vez que terminemos este tema, vamos a ver la derivada de otro tipo de funciones, de las funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentales mediante sus definiciones y propiedades, ¿no? Todo esto vamos a ver el día de hoy. Ya. Entonces, abramos un documento en Word. Digo, ya nos viene un poquito de receso para igualarnos en cualquier situación y compartir en familia, compartir también con los que menos tienen, organizarse aunque sea una mini canastita o de pronto compartir las ropitas buenas que tal vez ya no se utilizan, o compartir alimentos no perecibles de pronto. Es un mes para compartir, ¿no? Y entonces, esa parte humana también no la debemos olvidar, y más aún ahora que estamos en esta crisis. Aunque sea de pronto compartir el tiempo, porque de pronto alguien puede decir, no, pero ahora en este momento estamos sin tantos recursos como para poder compartir, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de pronto, aunque sea el tiempo con la familia, ayudar a los papitos, a los hermanitos. Bueno, listo, chicos y chicas. Entonces recordarán ustedes que la última clase... Una pregunta. Sí, díganme. Buenos días. Una Buenos pregunta, doctora. Sí. Con respecto al trabajo de investigación, ¿para cuándo sería ese trabajo? Miren, yo tentativamente, déjenme ver, casi ya les he cerrado. Bueno, tentativamente les pondría una fecha, pero déjenme ver si a ustedes ya les activé en el aula virtual el trabajo de investigación. Caso contrario, en estos días lo haría, pero va a ser para la semana que tenemos de evaluación, que es desde el 11 de enero, 11, 12, 13, 14, hasta el 15 de enero. Y primero yo les pondría una fecha, digan ustedes, a lo mejor el 15 de enero, una fecha tentativa. Pero ya al regresar de estos días de feriado, con ustedes tenemos que finiquitar en qué fecha mismo vamos a hacer este trabajo de investigación. Parece que aún no les he puesto, ¿no? Ya. Hagan de cuenta que el trabajo de investigación va a ser para... Si el 11 empiezan las evaluaciones, del 11 al 15, yo les he de poner, el 15 les he de poner, ¿sí? Pero ustedes luego me dicen al regreso, en la semana del 4 al 8 de enero, ustedes me dicen, queremos que sea, por ejemplo, el 15 o mejor el 13 o el 12 o el 11. Ahí ustedes me definen cuándo mismo quieren, ¿sí? Y entonces yo ya, hoy día ya les puedo poner ese recurso, no recurso, esa actividad para que ustedes lo hagan, ¿no? Pero hasta mientras, como he pasado bastante ocupada, ustedes ya tienen sus grupos conformados y lo que van a hacer es una aplicación de cualquiera de los contenidos vistos en este semestre a las otras ciencias, ¿sí? Y por ejemplo, el temita que precisamente hoy les voy a dar, después de que veamos derivación implícita, aquí tengo este temita. Por ejemplo, les va a dar una idea de cómo puede ser su trabajito de aplicación. Miren, ahí sí ya van a poder ustedes resolver algún problema, máximo un problema. Decir sirve, por ejemplo, para las razones de cambio, digamos, que están relacionadas con los volúmenes.
volúmenes de los cuerpos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí le ponen un poquito de teoría, ¿sí? Y viene el problema aplicativo. Bueno, este no es... Ya, aquí, por ejemplo, yo tengo un problemita aplicativo, mire. Ajá. Esto sería para la física, miren, las ondas en un lago, todo eso es física, ¿sí? Acá tengo razones de cambio para el volumen que va quedando en un recipiente cónico al pasar el tiempo y cuando el volumen de agua, ¿no? Cuando esta agua va saliendo por la base del cono. Esto, por ejemplo, también es física, ¿sí? ¿Ya? Bueno, no solo en la física, ¿no es cierto? Puede aplicarse en muchas otras cosas más. Entonces, es lo que ustedes tienen que investigar y compartirnos, ¿sí? Y por favor, cuando se hagan estos trabajitos de exposición, es importante que estén, si es posible, ojalá estuvieran todos los estudiantes hasta el final, porque ahí se ve la aplicabilidad que ustedes necesitan conocer para algún momento, asimismo, cuando ustedes enseñen o quieran aplicar estos contenidos, ustedes sepan en qué y cómo pueden aplicar estos contenidos, ¿sí? Entonces, estas exposiciones son súper importantes. Aquí vemos la aplicabilidad de los temas que yo les voy enseñando, ¿sí? Ya. Entonces, eso, chicos, ¿alguna otra inquietud? Entonces yo ya les he de arreglar en estos días del aula virtual, les he de poner más motivaciones, les voy a arreglar chévere el aula virtual con un poquito más de tiempo que voy a tener, ¿no? Y ahí les voy a poner también el foro de participación en clases, si es que aún no lo he puesto, voy a poner el foro del segundo parcial para que participen los chicos que de pronto tienen problemas de conectividad, no pueden estar en mis clases presenciales. Ya les voy a activar el foro del segundo parcial, ¿sí? Todavía no lo he puesto. Ya, entonces me toca hoy día mismo, si es posible, activar todo lo que me falta, ¿no? Sí, tengo que activarles también esta unidad de la derivada de funciones, miren, sino que tengo que hacerle unos arreglitos, tengo que copiarle la información para subirle, ¿sí? Pero hasta mientras, aquí en el aula de Teams, les tengo subidos hasta mientras para que ustedes se orienten, hasta mientras tenemos subidos los archivos con los contenidos, ¿sí? Miren, hasta la segunda derivada, el archivo de derivada 1, derivada 2, del límite, límite y continuidad, límites, los libros que necesitan. Por ejemplo, este rato podemos subir este archivo de la tercera derivada, hasta mientras está todo el material que ustedes van a ocupar, ¿no? Hasta yo poderles arreglar un poquito mejor el aula virtual, ¿sí? O sea, digo, a veces pasamos muy ocupados, pero apenas se tiene un poquito de tiempo, hay que aprovechar. Sí, por ejemplo, les voy a subir este archivo de derivadas 3, ¿sí? Ya les vamos a subir también el archivo de derivadas 4. Miren, hasta yo arreglarles el aula virtual. Ahí está. Déjenme ver si está la razón de cambios. También les vamos a subir. Razón de cambio. Ya. Está listo todos los archivos que necesitan hasta tanto. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, ¿alguna duda más? Sino para continuar con nuestra explicación. Bueno, entonces la última clase se habló de la derivación implícita, ¿no es cierto? Y esto se aplica para muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función en la cual no hemos despejado ni la variable x ni la variable y, ahí decimos que la ecuación está en forma implícita y puedo hallar la derivación implícita. Y en especial cuando resulta también muy difícil despejar alguna de las variables, ¿sí? Ya.
O cuando quiero hallar la derivada de, digamos, de y respecto a x o la derivada de x respecto a y no quiero de pronto despejar tampoco ninguna variable, ¿sí? Ya, entonces ayer vimos algunos ejemplos, ya como los que tenemos aquí. Y, por ejemplo, este primer ejemplo, la derivada respecto a x de x al cubo es igual a 3 por x cuadrado. Esta derivada es directa. ¿Y cómo se da cuenta usted que es directa? Porque la variable de la función que aquí dice, a ver, derivada de x con respecto a la función x al cubo, tienen la misma variable x, ¿no es cierto? Ahí está. Las variables coinciden y esto es 3x cuadrado. Ahora, en cambio, aquí se aplica la derivación implícita. Miren, aquí dice la derivada respecto a x de y al cubo. Y es una función que va a depender de x. ¿De qué manera? No sabemos. Entonces, ¿cómo se deriva? Primero, se deriva la función y al cubo respecto de y. Eso se hace primero. Entonces, la derivar y al cubo respecto de y es 3y cuadrado. Pero falta un poquito más. Por la derivada de y respecto de x. Sí, aquí se está aplicando la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función más externa, que es la potencia, ¿sí? Y luego por la derivada de la función más interna, que sería y, la función y, derivada de y respecto a x, ¿sí? Y entonces hicimos estos ejemplos, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplito más para continuar, ¿no? Porque aquí nos dan unas estrategias para hallar la derivada implícita. Ya. Entonces, queremos hallar la derivada respecto de x de la función, digamos, 5y a la cuarta más 3x cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? Miren, esto va a ser igual. Ustedes pueden aplicar la derivada a cada función, ¿ya? Por ejemplo, la derivada respecto de x de 5y a la cuarta más la derivada respecto de x de 3x cuadrado. Esto haciendo todos los pasos, ¿no? Ya luego cuando ya pueden derivar, ya no hace falta todos los pasos. Igual, aquí. Al derivar una función multiplicada por una constante, la constante sale fuera de la derivación, ¿no es cierto? Y se multiplica, perdón, se deriva la función. Miren. Bueno, estoy haciendo todos los pasos. Igualmente aquí. Ya. Ahora, si ustedes observan, en el primer término que debo derivar, esta variable es x y en cambio la variable de la función que tengo entre corchetes no es x, es y. Pero lo que sí sabemos es que y depende de x. Entonces, ¿cómo se deriva? Se deriva primero con respecto a y. Entonces, la derivada de y a la cuarta respecto de y es 4 por y al cubo, ¿sí? Pero falta un poquito más. Aquí se aplica la regla de la cadena. Por la derivada de y respecto de x, de esa variable y que tenemos dentro del corchete. ¿Sí? Observe ahora la derivada que ya me queda fuera, ya no tiene corchete. ¿Sí? Derivada de y respecto a x ya está así, sin corchete. Más 3. Aquí, en cambio, en el otro término que debemos derivar, esta variable coincide con la de la función, mire. Entonces aquí la derivación es directa, ¿no es cierto? No hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada de x cuadrado sería 2x, ¿ya? Luego, esto va a ser igual a 5 por 4 sería 20, y cubo por dy de x, más 3 por 2, 6x. Listo, ese es el resultado de derivar implícitamente, a ver, sería esa función, ¿no es cierto?
Ya, aquí hemos aplicado la derivación implícita, que no es más que haber aplicado la regla de la cadena. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las estrategias para hallar la derivación implícita. Primero, derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. ¿Por qué? Miren ahora en el ejemplo 2 lo que quiero derivar. Quiero derivar esta ecuación, ¿sí? No está despejado x, no está despejado y. Entonces, la estrategia dice derivar a ambos lados de la ecuación respecto a x, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y miembro por miembro hay que ir derivando. Agrupar todos los términos en que aparezca de y de x, porque de pronto esa derivación implícita nos pueden solicitar para hallar la derivada, ¿sí? La derivada de y de x, por ejemplo. Entonces, agrupamos todos los términos en los que aparezca de y de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasamos todos los otros términos a la derecha, ¿sí? Luego factorizar de y de x del lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Y luego despejar de y de x. Miren, en este ejemplo, así rápidamente, miren, está hecho lo que nos solicita. Todos los términos que tienen de y de x pasan al lado izquierdo, los que no tienen de y de x van a la derecha. Se factoriza de y de x, se saca de factor común, y se despeja de y de x. Entonces, ahí están todas las estrategias que nos recomiendan. Ya, entonces ahora manos a la obra, vamos a derivar implícitamente la ecuación y cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4 y vamos a encontrar de y de x. Sí, como les decía, esta derivación implícita tiene aplicaciones, por ejemplo, en los problemas de razones de cambio. ¿Sí? En los problemas de optimización también tiene su aplicación que veremos asimismo en el siguiente después de las vacaciones, ¿no? Entonces, listo, vamos a resolver. Ya. Queremos encontrar de y de x. Ya queremos encontrar de y de x. Y entonces, ¿de dónde, no? De esta ecuación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí primero voy a aplicar todos los pasos, ¿sí? Ya luego se hará directamente, ya. Entonces, a cada término usted le aplica la derivación, ¿no? Queremos derivar respecto a x la función y al cubo. Derivar respecto a x la función y cuadrado menos aquí derivar respecto a x la función 5y menos la derivada respecto de x cuadrado y asimismo la derivada respecto de x de la función constante menos 4. ¿Ya? Ahora, observemos que en la primera función que debemos derivar, esta variable no coincide con la variable de la función. Entonces se aplica la regla de la cadena. Primero se deriva y cubo respecto de y. Entonces eso sería 3y cuadrado. Y luego se multiplica por la derivada de la función más interna que es y respecto de x. ¿Ya? Más, asimismo, aquí no coincide la variable x con la variable y. Entonces aplicamos la regla de la cadena. La derivada de y cuadrado respecto a y es 2y y luego por la derivada de y respecto de x. Menos 5 y luego la derivada de y respecto de x, recuerden que no coincide. Entonces sería la derivada de y respecto de y, es 1, por la derivada de y respecto de x. Miren, ¿sí? Menos, en cambio aquí, para este nuevo término, coincide esta variable con la variable de la función. Y entonces la derivación es directa, sin necesidad de usar la regla de la cadena. Derivada de x cuadrado respecto a x es 2x igual a la derivada de la función constante
Menos 4 con respecto a cualquier variable es 0. ¿Ya? Ahora, bueno, este ejercicio, ya en este ejercicio vamos a agrupar, o primero colocamos en el término, en el miembro izquierdo, todos los términos que tengan la derivada de y en de x. Y en el miembro derecho, todos los términos que no tengan la derivada de y de x. ¿Ya? Entonces, todos estos términos tienen de y de x y de una vez vamos a sacar el factor común de y de x. ¿Ya? Pues aquí dentro me queda 3y cuadrado más 2y menos 5 igual a 2x. 2x no tiene de y de x, se va al miembro derecho. Luego despejamos de y de x. De y de x es igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos. Ahora, supongamos, bueno, hasta ahí nos pide el ejercicio, pero supongamos que nos pidiera la derivada de esta curva en el punto, digamos, en el punto 1, 2, ¿sí? Supongamos que nos pide la derivada de esta curva en el punto 1, 2, ¿ya? O en el punto 1, 1, un punto que sea de la curva. O déjenme ver otro punto, si no 1, 1 se van a confundir. Ya, mejor en el punto 1 menos 3, ¿ya? Ya, entonces en el punto 1 menos 3 sería igual. Habría que reemplazar 2, en vez de x pongo 1. Aquí sería 3 por y cuadrado, pero y vale menos 3 al cuadrado más 2 por y. Y vale menos 3 menos 5, ¿sí? Luego es un problemita de valor numérico prácticamente. Esto sería un octavo, 2 dividido para menos 3 al cuadrado sería 9 por 3 sería 27. 2 por menos 3 sería menos 6 menos 5. Y esto sería igual a 2 sobre, a ver, 27 menos 6, 21. 21 menos 5, 16. Mitad 1, mitad 8, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 1/8. Ya. Entonces acabo de encontrar la pendiente de la gráfica de la función en el punto 1 menos 3. ¿Sí? Ahora, miremos nuestras presentaciones. Perdón, por esta vez sin presentaciones. En algún lado tenía estas presentaciones y parece que se me han perdido. Pero ya las voy a hacer nuevamente. Miren, hasta tanto está en el cálculo de ROM, ¿no es cierto? Déjenme ver, ahí ya la figura debe estar más acasito, razón que no la encuentro. Ya, porque le amplié para que puedan ver bien. Pues aquí está la ecuación o la curva y cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. Esta es la ecuación de la curva que está aquí en la gráfica, ¿sí? Y entonces nosotros hallamos de y de x, que sería la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de la curva, y justo hallamos en el punto 1 menos 3, ¿sí? Nos salió 1/8, ¿verdad? Y entonces vimos que el signo era positivo. 1/8 es un número positivo, y si yo grafico aquí la recta, entonces me doy cuenta que tiene una pendiente positiva, tiene la recta tangente a la curva en el punto 1 menos 3, ¿no es cierto? Le graficamos con una reglita, ustedes pueden tranquilamente graficar. Sí, chicos y chicas. ¿Ya? Y así podemos hallar la pendiente en cualquier punto
que esté sobre la gráfica. Ya. Ahora. Miren, en una ecuación como x cuadrado más y cuadrado igual a menos 4, dice que no tiene sentido despejar de y de x, ¿sí? Sin embargo, a ver, ¿por qué no tiene sentido? Miren, ¿será que la suma de estos dos números positivos me dan menos 4? ¿Habrá algún par ordenado x, y tal que x cuadrado más y cuadrado me dé menos 4? No. No, ¿verdad? Entonces no la voy a poder representar en el plano cartesiano. Ya. Ya. Ahora, dice aquí, representación de una gráfica mediante funciones derivables. Miren, aquí, por ejemplo, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ajá. Entonces, el único punto de coordenadas de x, y para los cuales x cuadrado más y cuadrado es igual a 0 es el origen, ¿no es cierto? Es el punto 0, 0. Ajá. Y para el punto 0, 0 no se ha definido una recta tangente, ¿no es cierto? No se ha definido eso. Ajá. Entonces aquí dice, por tanto, no define y como una función derivable de x. ¿Ah? Ya, a ver, veamos, dice, vean la figura 2.28a. Veamos si la tenemos por aquí. Esta de aquí. Claro, aquí hay solamente es el punto 0, 0. Ya, pues aquí no podemos hablar de ninguna recta tangente. Ahora veamos la otra función y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? A ver, veamos qué nos dice aquí. ¿Sí? Dice con x, el dominio de esta función estaría entre menos 1 y 1 nomás. ¿Sí? Ya, ahora, por ejemplo, bueno, el dominio sería el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿No es cierto? Pero por ejemplo, esta función y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado tiene derivada, pero en el abierto menos 1, 1. ¿Sí? En el punto menos 1 y en el punto 1, si nosotros graficamos la recta tangente, es una recta vertical. Y entonces allí para las rectas verticales no existe la derivada. Porque él iba a decir, a ver, la pendiente es igual a la tangente de 90, pero la tangente de 90 es más o menos infinito, entonces eso no es un número real. Entonces la función derivada solo está definida para números reales, ¿no? La función derivada. Aquí asimismo tenemos la función y igual a raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Ya? Entonces se puede hallar su derivada, aunque esta no es una función, ¿no es cierto? Esta no es una función, esta es una curva. Sí, es una curva. Entonces, la ecuación de esta curva sería, a ver, y cuadrado. Déjenme ver si la tenemos lista, si no la vemos. Es una parábola. Ya, por ejemplo, para todas estas curvas, y igual a raíz cuadrada de 1 menos x, o y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x, nosotros podemos hallar su derivada, ¿no? Podemos hallar su derivada, chicos y chicas, incluso para las curvas, no solamente para las funciones. Miren, aquí tengo esta curva y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bueno, ahí sería
función si solo le considero y igual a menos 1 por raíz cuadrada de menos 1x cuadrado. Ahí es una función. Pero si le considerara x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ahí sería una curva nada más, ¿no es cierto? Ajá. Pero igual podemos hallar su derivada. Ya, ahora, este ejemplo dice cálculo de la pendiente de una gráfica implícita, ¿no? Por ejemplo, dice, quiero calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 en el punto raíz cuadrada de 2, menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Si vemos la gráfica, ¿sí? Vean esta gráfica, esto es una curva, ¿no es cierto? Y aquí tengo la gráfica de una curva, ¿de qué curva? De la x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Y quiero hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto que ya les leí. Entonces, lo que se tiene que hacer es hallar la derivada. Vamos a realizar esto en un documento en Word. ¿Sí? Y luego reemplazar las coordenadas del punto en esa derivada. Y entonces me da la ecuación de la curva x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Su representación gráfica es una elipse, como ustedes pudieron ver. Entonces, para hallar la pendiente de la recta tangente en un punto, tenemos que derivar implícitamente y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, de una vez, derivamos x cuadrado respecto a x sería 2x más 4. La derivada de y cuadrado respecto a x sería 2y, 2y, ¿verdad? Por dy de x. Ahí aplico la regla de la cadena y aquí esta derivada de la constante es 0. Entonces, antes de continuar, simplifiquemos mitad 1, mitad 1. ¿Sí? A todo se le divide para 2, incluso al 0 también se le divide para 2 y me da 0. Luego me va a quedar 4y de y de x y esto va a ser igual a menos x. ¿Sí? Los términos que tienen de y de x se quedan en el miembro izquierdo y los términos que no tienen de y de x se van al miembro derecho. Luego despejamos de y de x y esto es igual a menos x sobre 4y. Luego ya esta es la pendiente de la gráfica de la curva en cualquier punto. Ahora queremos hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de coordenadas raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, ya, aquí vamos a reemplazar. Muchos libros le ponen de esta manera. Ajá, así le ponen. Entonces igual, menos x, pero x vale raíz cuadrada de 2 sobre 4 por y, pero y vale menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ya, entonces esto es igual. Ajá, menos, a ver aquí, extremos con extremos, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 se hace 2, ¿no es cierto? Y este menos por este menos se hace más, y me queda aquí el 4, y esto es igual a 1 medio, ¿sí? Me dio un valor positivo, miren. Y mirando la gráfica, tenemos que tener un valor positivo también, porque la recta debe estar inclinada o apuntando hacia arriba, ¿no? Debe estar apuntando hacia arriba si la miramos de izquierda a derecha. Entonces ahí la pendiente es positiva, ¿sí? Listo, entonces para esto, por ejemplo, nos puede servir para... dice cálculo de la pendiente, ya esto se repite, si alguien quiere ver un poquito más, no hay problema. Ajá, ya. Cálculo implícito de la segunda derivada, miren. Ya, entonces, tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿sí?
Ya nos pide hallar la segunda derivada de y respecto de x y evaluar la primera y la segunda derivada en el punto menos 3 cuartos. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mi documento en Word. Listo, entonces tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio 5, ¿verdad? Ya, y entonces vamos a encontrar la segunda derivada. Ya, y luego evaluar la primera y segunda derivada en el punto menos 3 cuartos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hallar la primera derivada. ¿Sí? Ya, entonces sería ¿ya? Sería 2x más 2y por dy de x, ¿ya? Igual a 0. ¿Ya? Hallar la primera derivada. Luego, de una vez, a ver, si me pide encontrar la primera derivada en el punto menos 3 cuartos, entonces podemos despejar. Sería y por dy de x igual a menos x. Luego sería dy de x igual a menos x sobre y. Y luego calcular esta derivada en el punto menos 3 cuartos. Igual menos, el x vale menos 3 y el y vale 4. Entonces esto es igual a 3 cuartos. ¿Sí? Ahora, bueno, quiero hallar la segunda derivada. Entonces, a ver, de y de x es igual a menos x sobre y, por ejemplo, ¿ya? Ahí está. Quiero hallar la segunda derivada. Entonces, aquí tendría la segunda derivada de y respecto de x. Ya. Y esto es igual. Aquí tenemos el cociente de dos funciones, ¿sí? Y tengo el producto por la constante menos 1. El menos 1 sale fuera de la derivación, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, sería la derivada del numerador respecto de x, ¿sí? Entonces sería, derivada de x sería 1 por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x. Directamente sería de y de x. Ya. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, miren. Y entonces esto es igual a menos, aquí y menos x. Ahora, de y de x, ¿qué es de y de x? Vamos a ver, de y de x reemplazamos, es menos de x sobre y. Reemplazamos, entonces es menos x sobre y, ¿sí? Y luego todo esto dividimos para y cuadrado. Ya, esto es igual, pongamos bien este signo. Ya, ahora, resolviendo un poquito, sería y más x cuadrado sobre y, todo sobre y cuadrado. Luego esto va a ser igual menos y cuadrado más x cuadrado sobre y dividido para y cuadrado. Esto le puedo poner así sobre 1. ¿Sí? Para verle a la fracción compleja y transformarla en simple. Extremos por extremos, conmutemos y medios por medios. Y por y cuadrado, y cubo. Entonces esta es la segunda derivada de y
respecto de x al cuadrado. Ya. Ahora me pide hallar la segunda derivada también en el punto menos 3 cuartos. Entonces, vamos a hallar la segunda derivada en el punto menos 3 4. Es igual a menos x cuadrado sería menos 3 al cuadrado más y al cuadrado 4 al cuadrado sobre 4 al cubo, ¿sí? Y entonces resolviendo esto, queda igual, 4 al cuadrado 16 más 9 sobre 4 al cuadrado sobre 4, 64, ¿verdad? Y 16 más 9 es 25, pero aquí menos 25, 64 avos. ¿Ya? Tenemos la pendiente negativa en el punto, la segunda derivada, por supuesto, negativa en el punto menos 3 4. Entonces, así es como se trabaja. Ya, aquí está. Ajá. Veamos si hay alguna gráfica. No, es de la otra función. ¿Ya? Miren, la curva 2.32 se llama la curva de capa, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama la curva de capa? Ajá. Debido a su semejanza con la letra griega capa. Con esta letra griega, miren, les voy a ampliar. Ajá. La solución general para la recta tangente a esta curva fue descubierta por el matemático inglés Isaac Barrow. ¿Sí? Newton fue su alumno. Miren, Newton ha sido alumno de Isaac Barrow y con frecuencia intercambiaron correspondencia relacionada con su trabajo en el entonces incipiente desarrollo del cálculo. ¿Sí? Miren que otras personas tuvieron que desarrollar el cálculo. En cambio, nosotros ya lo tomamos, listito, y lo aplicamos. Y primero se lo aprende y luego se lo aplica, ¿no? Ya. Y aquí vienen los deberes, que ya les enviaré los deberes también. Ya. Listo, chicos y chicas. Ahora, con este conocimiento de derivación implícita, miren, ya podemos aplicar en el siguiente tema llamado razones de cambio relacionadas. Aquí es full aplicaciones. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? A ver, activemos primero el puntero. ¿Ya? Hallar una razón de cambio relacionada. Y luego resolver problemas de la vida real con razones de cambio relacionadas. ¿Ya? Ahora. Ya se sabe cómo usar la regla de la cadena para encontrar de y de x de manera implícita, ¿verdad? Otra aplicación relevante de la regla de la cadena consiste en encontrar razones de cambio de dos o más variables relacionadas que están cambiando respecto al tiempo. Miren, así tiene que ser su trabajito. De pronto así puede ser, ¿no? Su trabajito de aplicación. Miren, aquí da un poquito de teoría, lo mínimo necesario. Y aquí ya vendría en este caso un problema, porque yo ya les voy a dar esta parte teórica, entonces ustedes ya tendrían que aplicar en un problema. ¿Ya? Ahora. Dice, por ejemplo, cuando sale agua de un depósito cónico. Miren al depósito cónico y de este depósito cónico que está repleto va a salir agua por la base. Miren, hay un huequito aquí, la base tiene un huequito, ¿sí? Ya. El volumen V, el radio R y la altura H del nivel del agua son funciones del tiempo. A ver, ¿sí o no? Si vas a ir saliendo el agua de este reservorio cónico, entonces el volumen del agua va a ir variando en el tiempo, ¿no es cierto? El radio del nivel del agua, también va a ir variando respecto al tiempo. Es más, va a ir disminuyendo ese radio del nivel del agua.
Y la altura del nivel del agua también va a ir, en este caso, va a disminuir respecto al tiempo, ¿no? En otros casos de otras aplicaciones pudiera aumentar el radio, la altura, el volumen, depende de la aplicación. Pero en este caso, estas variables van variando respecto al tiempo y aquí vemos varias variables, vemos el volumen, vemos el radio, vemos la altura. Por eso se llama cálculo de razones de cambio relacionadas. Sí, hay varias variables. ¿Ya? Sabiendo que estas magnitudes variables se relacionan mediante la ecuación original, aquí tenemos que encontrar siempre una ecuación para resolver estos tipos de problemas, una ecuación que se llamará original. Por ejemplo, mire, el volumen está relacionado con el radio y la altura de la siguiente manera. Volumen es igual a pi tercios por radio al cuadrado y por la altura. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la relación que existe entre las variables. Esa relación está expresada mediante esta ecuación. ¿Sí? Ya. Se puede derivar implícitamente con respecto al tiempo a fin de obtener la ecuación de razones de cambio. Esta ecuación de acá que les estoy indicando es la ecuación de razones de cambio. ¿Y cómo se lo obtiene? Derivando implícitamente respecto al tiempo en la ecuación original hay que derivar implícitamente, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo esto. Y antes de poner el documento en Word, dice, para que esta ecuación se puede ver, para esta ecuación, perdón, se puede ver que la razón de cambio del volumen está relacionada con la razón de cambio de la altura y la razón de cambio del radio, ¿sí? Entonces, miren, cada vez que nosotros veamos, por ejemplo, aquí está la derivada de V respecto al tiempo, derivada del volumen respecto al tiempo. Esto se llama razón de cambio. Sí, razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Y acá, por acá dice en cambio, dH en dt, o la derivada de h respecto al tiempo. Esto también se llama razón de cambio de la altura y del radio. En cambio acá dice dr de t, o también se puede leer la derivada del radio respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama razón de cambio de r y de t. Listo, esto es importante que vayan familiarizándose con ese lenguaje. Entonces, vamos a usar nuestro documento en Word. Ya tenemos que el volumen es igual a pi tercios de radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Esto, por ejemplo, tienen que irse aprendiendo estas expresiones, porque algún momentito en un examen puedo tomar algo similar. ¿Sí? Ya, volumen es igual a pi tercios de radio al cuadrado por h. Recuerde que el volumen, el radio y la altura depende del tiempo. Entonces vamos a derivar implícitamente respecto al tiempo. Ya, entonces, la derivada, bueno, podemos escribir así. Respecto al tiempo de la función volumen es igual a pi tercios por la derivada respecto del tiempo de radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Entonces, aquí, en el miembro izquierdo, me queda derivada del volumen respecto al tiempo, ¿sí? Porque derivamos el volumen respecto al volumen, me da 1 por la derivada de volumen respecto al tiempo. Es igual a pi tercios, y aquí tengo la derivada de un producto, ¿ya? Como tengo la derivada de un producto, sería la derivada de la primera función respecto al tiempo. Entonces sería, si ya lo hacemos directamente, sería 2R de R de T por la altura más la primera función por la derivada de la segunda función, que es la altura respecto al tiempo. Entonces, de una vez sacamos que es dH de T. ¿Sí? Hemos derivado implícitamente usando la regla de la cadena. Luego,
Arreglamos un poquito la expresión. Ya, derivada del volumen respecto al tiempo es igual, a ver, aquí pudiéramos dejarle como pi tercios. Ahora, podemos ponerle así, el radio al cuadrado por dh de t más 2RH por dr de t. Entonces, ¿cómo se lee esto? A ver, la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, o la razón de cambio de B y T es igual a pi tercios multiplicado por radio al cuadrado por la razón de cambio de H y T más 2dr por H por la razón de cambio de R y T. ¿Ya? Ya. Ahora, ahí está, miren, ya. Entonces, una aplicación de la regla de la cadena. Ajá. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí está ya un problema. Ampliemos. Ya, dice cálculo de una razón de cambio relacionada. Suponer que el tanque cónico que se muestra en la figura 2.33, que en el tanque cónico que se muestra en esta figura, la altura está cambiando a un ritmo de menos 0.2 pies por minuto y el radio lo está haciendo a un ritmo de menos 0.1 pies por minuto. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen cuando el radio es 1 pie y la altura es 2 pies? La razón de cambio del volumen depende de los valores de R y H. Explicar la respuesta. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, a ver, vamos a resolver esto. Si quieren, llevamos esto a mi documento en Word. Para poder pegar la imagen tengo que venir a este modo, hacer clic aquí, ahí sí ya. Que se vea el cursor, si no me va a mandar a pegar al último. Ya, hacemos clic aquí. Eco. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer el planteamiento y la resolución del problema, ¿no? Ya. Veamos. A ver. Nuevamente, suponer que el tanque cónico que se muestra en la figura, suponer que en este tanque cónico la altura está cambiando a un ritmo de menos 0.2 pies por minuto. Entonces, ahí dice la altura está cambiando a un ritmo de menos 0.2 pies por minuto. Miren cómo se expresa lo que acabo de decir. La altura está cambiando a un ritmo de menos 0.2 pies por minuto. ¿Sí? Entonces, los pies son la unidad de medida de la altura. Y el minuto sería la medida, digamos, o la unidad de medida del tiempo. ¿Sí? Ya, entonces vaya orientándose en eso, ¿no? Ya, ¿qué más? El radio lo está haciendo a un ritmo de menos 0.1 pies por minuto. Entonces aquí viene esta razón de cambio, miren, de R y T. Es menos 0.1 pies por minuto. ¿Ya? Ajá. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen? Razón de cambio del volumen. ¿Dónde está? Ajá. Cuando el radio es 1 pie y la altura es 2 pies. Entonces, solamente así. Radio es igual a 1 pie
y la altura es igual a 2 pies. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hallar esto. La razón de cambio del volumen, ¿no? Entonces, recordamos, ya tenemos, bueno, recordamos que el volumen era igual a pi tercios de radio al cuadrado por altura, ¿no es cierto? Ya. Luego, hallamos la razón de cambio del volumen, porque eso es lo que nos piden, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, ya como esto ya lo tenemos, esto es igual a pi tercios por r cuadrado por la razón de cambio de la altura y tiempo más 2r por h por la razón de cambio de r respecto del tiempo. Miren, sí está. Y entonces vamos a reemplazar. A ver, vamos así, dividamos la vista para ver cómo vamos reemplazando. A ver, ya. Veamos. Aquí dice, esto es igual, a ver, pi tercios. Radio. El radio es 1 pie. ¿Ya? Por la razón de cambio de la altura. A ver, entonces la razón de cambio de la altura es menos 0.2. Bueno, puedo poner así, ¿ya? Cuidado que puede ser que no me avance. A ver, sería 1 pie. Ah, dice 1 pie al cuadrado, ¿no? 1 pie al cuadrado, ya. Ahora la razón de cambio de la altura es menos 0.2 pies sobre minuto, más 2. El radio es 1 pie, por la razón de cambio del radio es menos 0.2, no, menos 0.1 pie por minuto. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué nos queda? Una calculadorita. En las aplicaciones tranquilamente podemos usar una calculadorita y hallar estos resultados, ¿no es cierto? Miren, debiéramos también simplificar. A ver, aquí sería pie al cubo por pie, sería pie al cuadrado. Perdón, pie al cuadrado por pie sería pie al cubo. Ya, aquí sobre minuto. Más por menos sería menos 2 por 0,1. Me parece que es 0,2. Pie por pie. Pero algo falla aquí. Déjenme ver. R por H. A ver, sería 2. Por el radio, 1 pie. Perfecto. Por la altura no he puesto. ¿Ya? Aquí en esta expresión no he puesto la altura. La altura es 2 pies. Pues aquí es por 2 pies, miren chicos, por 2 pies, sino que ya no me avanza. Por eso es que de pronto, a ver. Sería 2, ya, por radio. Radio es igual a 1 pie y la altura es 2 pies, sería 1 por 2, sería 2 pies al cubo, ¿ya? Ya. Ya, entonces aquí únicamente, si alguien tiene una calculadorita, sería 2 por 2, 4, 4 por 0, 1, pie al cubo, aquí sería pie cuadrado, y acá pie sería pie al cubo.
Listo, y luego hacer esta resta sería menos 0,6 por pi tercios. Pi al cubo sobre minuto. Ya. Entonces únicamente hay que usar una calculadorita y hacer esta última operación. ¿Sí? Ya, solo eso. En las aplicaciones se permite usar rápidamente las calculadoritas o cualquier computador, lo que ustedes quieran, que tengan a la mano y encontrar la respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Quedaría menos un quinto pi. Ya, y de una vez, no nos deje con el pi. De una vez, póngale como decimales. Ya. Entonces quedaría menos 0,62. Menos 0,62. Sí, pero también hay más decimales, pero para usar solo dos. Ajá, así es, ¿no es cierto? Hay muchos más decimales. Lo más probable es que hay infinitos decimales. Ajá. Entonces, esta respuesta es de aproximadamente 0,62. Entonces, uno, ¿cómo tiene que responder? No es que quede ahí, ¿no? Uno tiene que responder. A ver, ahí, ¿qué nos pedía? A ver, dice, ¿cuál es la razón de cambio del volumen cuando el radio es 1, un pie y la altura es 2 pies? Entonces, ustedes tienen que poner así la respuesta. A ver. La razón de cambio, por ejemplo, el volumen, ajá, es, por ejemplo, pueden poner así, es aproximadamente menos 0,62 pies al cubo sobre minuto cuando el radio es 1 y la altura es igual a 2 pies. Bueno, un pie aquí, acá 2 pies. Ya. Miren. La siguiente pregunta es, la razón de cambio del volumen depende de los valores R y H. Entonces miramos esta expresión. Sí, ¿no es cierto? La razón del cambio del volumen respecto al tiempo depende de R y H. Sí, porque está aquí, miren, al haber hallado la razón de cambio de B y T, aquí está, esto es igual a pi tercios de R al cuadrado, y acá también está 2RH, miren. Sí, depende, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que decir que la razón de cambio del volumen sí depende de los valores de R y H, ¿sí? De R y H, sí depende. Si esta razón de cambio fuera una constante, ahí de pronto diríamos que no depende de R y H, pero en cambio aquí en la razón de cambio del volumen sí está en el miembro derecho R al cuadrado, acá también está 2RH, depende de R y H, ¿no? Ya. Ahora. ¿Ya? Ahora miren, vamos a hacerlo esto mecánicamente. A ver, leamos primero. Entonces, lo que hicimos anteriormente es un problema aplicativo. Ahora esto es un ejercicio nada más, miren. A ver, sean x y y, dos funciones derivables de t, ya, y relacionadas por la ecuación y igual a x cuadrado más 3. Aquí está la ecuación original que relaciona las variables x y y. Calcular la razón de cambio de y y t para x igual a 1, sabiendo que la razón de cambio de x y t es igual a 2 para x igual a 1 también, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio.
Ya. Entonces, a ver, tenemos x, y, dos funciones derivables de t, y relacionadas por la ecuación original y igual a x cuadrado más 3. ¿Ya? Calcular la razón de cambio de y y de t, ¿sí? Sabiendo que la razón de cambio de x y de t es igual a 2 para x igual a 1. Y asimismo, la razón de cambio, también calcular la razón de cambio de y de t, de y y t, sabiendo que, a ver, calcular la razón de cambio de y de t para x igual a 1. Acá está ya, ¿no es cierto? Ya, para x igual a 1, entonces completemos. Para x igual a 1. Sabiendo que la razón de cambio de x y t es igual a 2 para x igual a 1. Ya. Entonces, tenemos que tener primero una ecuación original que relacione las variables x y y. En este caso, la ecuación original es y igual a x cuadrado más 3. Y ahora debemos derivar implícitamente respecto del tiempo. Ya. Entonces, a ver, escribámosle otra vez la ecuación original, y igual a x cuadrado más 3. Ya. Derivemos implícitamente respecto al tiempo. Entonces aquí me quedaría de y de t igual, aquí me quedaría 2x. ¿Sí? Ya. Pero perdón, es respecto al tiempo, ¿no? Por dx respecto de t, por la razón de cambio de x y t, ¿sí? Porque aquí estamos derivando implícitamente respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Vamos a reemplazar los valores, ¿no? Vamos a hallar esta razón de cambio de y y t para x igual a 1. Entonces, aquí vamos a reemplazar 2 por, en vez de x pongo 1, ¿sí? Y además sé que la razón de cambio de x y t es igual a 2 para justamente este x igual a 1. Entonces, esto que estoy calculando es para x igual a 1, ¿sí? Listo, entonces esto es igual a 2 por 2, 4. La razón de cambio de y y t es igual a 4. Y esto para x igual a 1 y para cuando la razón de cambio de x y t es igual a 2. Listo. ¿Dudas, inquietudes, chicos? ¿Ya? Ahora vamos a ver esta aplicación, ¿ya? Dice, en un lago en calma se deja caer una piedra, lo que provoca ondas circulares, ¿verdad? Ustedes cuando se han ido al campo, se han encontrado en un lago, en una cocha de agua, en un río, siempre han tenido de pronto cuando son pequeños, el deseo de dejar caer una piedra, ¿no? O de pronto a veces hay personas que lanzan una piedra, como se muestra en la figura 2.34. Miren, aquí dejan caer una piedra, ¿sí? Lo que provoca ondas circulares, ¿verdad? El radio R del círculo exterior está creciendo a una razón constante de 1 pie sobre segundo. Cuando el radio es 4 pies, ¿a qué razón está cambiando el área de la región circular perturbada? Por ejemplo, esto, como digo, se lo analiza un poco en física, pero es un problema cotidiano, es un problema aplicado a la vida real, ¿sí?
Listo, entonces una vez que hemos entendido lo que ocurre, que aquí se van formando ondas cada vez mayores, entonces como esas ondas tienen la forma de un círculo, vamos a hallar el área de la región, de la región circular perturbada, el área de ese círculo, digamos. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que se entendió, vamos a resolver. Ya, salimos al documento en Word. Ustedes les queda ahí el resumen de cómo se hizo. Ya, veamos. Ya. Veamos entonces. A ver. En un lago en calma se deja caer una piedra, lo que provoca ondas circulares. ¿Cómo se muestra en la figura, no es cierto? Ya. Ahora, dice, el radio del círculo exterior está creciendo a una razón constante de 1 pie sobre segundo. Entonces, el radio del círculo exterior está creciendo a una razón constante. Entonces, aquí sería la razón de cambio del radio y de t. Igual, dice a 1 pie sobre segundo. Ya. Cuando el radio es 4 pies, cuando r es igual a 4 pies, ¿a qué razón está cambiando el área de la región perturbada? ¿A qué razón está cambiando el área de la región perturbada? ¿Ya? Entonces le pide la razón de cambio del área y tiempo. Eso le está pidiendo. Cuando el radio es 4 pies y cuando el radio está cambiando a razón de 1 pie sobre segundo. ¿Sí? Esto ahí está planteado, ¿no? Ahora, necesito una ecuación original que relacione el área y el radio. ¿Sí? Como estamos hablando de un círculo, ¿sí o no que el área del círculo es pi por radio al cuadrado? ¿Sí? Ya veo aquí la ecuación original que cambia el área y el radio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar implícitamente, ¿no es cierto?, para encontrar las razones de cambio. Entonces, vamos a derivar implícitamente respecto al tiempo. Ya, el miembro izquierdo queda de esta manera. Luego pi, y aquí sería 2r por la razón de cambio de r y t. ¿Así? ¿Ya? Y luego, aquí no hay nada que despejar, únicamente reemplazar los valores, ¿no? Ya sería 2 pi, el radio era 4, ¿sí? La razón de cambio del radio era 1 pie sobre segundo, por 1, ya. Y entonces, al realizar, ahí sí se utiliza nomás una calculadorita. Y bueno, aquí me sale, aquí me ha puesto como resultado 8 pi pies al cuadrado sobre segundos. Pero lo mejor es dejarle, ahí alguien una calculadorita, ¿cuánto es 8 pi, por favor? Entonces de ahí el valor aproximado le van a dejar. 25.13. Ya, 25,13 pies al cuadrado sobre segundo. Muy bien. Y luego se deja expresando la respuesta, todavía falta, ¿no? A ver, entonces para expresar la respuesta, buscamos la pregunta. Dice, ¿a qué razón está cambiando el área de la región circular perturbada? Entonces, el área de la región circular perturbada está cambiando a razón de 25,13 pies al cuadrado sobre segundos. Punto. ¿Ya? Así se deja.
¿Entendido, chicos y chicas? Bonitos de estos problemas, ¿no es cierto? Ustedes también, los que quieran escoger este tema, pueden buscar a sí mismo un problema que no sea muy extenso, o si fuera extenso, como ya tienen que tenerlo listo para la exposición. Claro, si pudieran usar una pantalla digital, en buena hora. Caso contrario, usan por lo menos las presentaciones en PowerPoint. Hay personas que utilizan otro tipo de presentaciones, igual, no hay problema. Ahí está, miren. ¿Sí? Pues como digo, lo más importante es que se entienda, ¿no? Ustedes ya deberían tener, si es que van a usar presentaciones en PowerPoint, tienen que tener ya así listito y solo van explicando cómo se hace el planteamiento y finalmente cómo se resolvió. Sí, para ustedes es más fácil. Como tienen máximo, eso sí, no se pasen de 5 minutitos, porque ustedes aquí sí hay muchos grupos en este curso. Entonces no nos podemos pasar de 2 horas. A ver, vamos ahora con la estrategia para la solución de problemas de razones de cambio relacionadas. Una vez que hemos resuelto, vamos a ver qué estrategias nos recomiendan. Identificar todas las cantidades dadas y por determinar. Hacer un esbozo y clasificarlas. Escribir una ecuación que incluya las variables cuyas razones de cambio se encuentran en la información dada o deben calcularse. Utilizar la regla de la cadena. Derivar de manera implícita ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Después terminar el paso 3, o después de terminar el paso 3, sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de las variables y sus razones de cambio. Luego se despejará la razón de cambio requerida. ¿Ya? Ahora aquí miren algunos ejemplos de modelos matemáticos que incluyen razones de cambio. Como yo les decía, este temita de razones de cambio se utiliza en muchos modelos matemáticos. Entonces, ya con eso nos vamos dando cuenta que la derivación se utiliza en modelos matemáticos, ¿sí? Y entonces los límites que se utilizan en la derivación pueden servir también para los modelos matemáticos. La derivación implícita, la regla de la cadena, sirve para los modelos matemáticos, ¿no es cierto? Ya veamos este enunciado verbal. La velocidad de un automóvil tras una hora de viaje es de 50 millas por hora. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos una función, por ejemplo en este caso, o esta variable x, que es la distancia recorrida. Y luego la velocidad no es más que la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa es la velocidad. Y esto dice que es igual a 50. Dice, miren, 50 millas por hora. Es igual a 50 cuando t es igual a 1, una hora. ¿Sí? O podemos poner 50 y podemos poner millas por hora. ¿Sí? Ahora, se introduce el enunciado verbal. Se introduce agua en una piscina a razón de 10 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces, el V representa el volumen del agua en la piscina. ¿Y cómo se escribe esto que acabo de leer? Como la razón de cambio del volumen respecto al tiempo igual a 10 metros cúbicos sobre hora. Miren. Ahora, una rueda gira a 25 revoluciones por minuto. ¿Sí? Recuerde que una revolución es igual a 2 pi radianes. Ya. Para hacer el modelo matemático consideramos a θ como el ángulo de giro. ¿Sí? Y como aquí dice, una rueda gira 25 revoluciones por minuto, entonces escribo esta razón de cambio del ángulo de giro, sería 25, y aquí en vez del ángulo θ pondríamos 2 pi, y aquí radianes sobre minutos. ¿Ya? Entonces, con esta última ecuación que la estoy topando, escribimos que una rueda gira 25 revoluciones por minuto. Ahora, veamos otro ejemplo de razones de cambio relacionadas. Ya. A ver, este ejemplo tiene que ver con la velocidad de un avión detectado por un radar. Miremos al avión. Miremos, aquí abajo está el radar, ¿sí? El avión está volando en línea horizontal, ¿sí?
y está a 6 millas, a esta altura de 6 millas desde el radar. Miren, tengo esta variable X a medida que el avión se va acercando para pasar sobre el radar. Entonces, esta variable X va a ir cambiando respecto al tiempo, ¿no es cierto? Luego, observe cómo S es la distancia que tenemos desde el radar hasta el avión. Miren, esta S, esta línea oblicua, ¿ya? Igualmente, esta S va a ir variando con respecto al tiempo a medida que el avión vuele horizontalmente y pase sobre el radar, ¿no? Entonces, X depende del tiempo, S depende del tiempo, ¿ya? Ahora, leamos el problema. Un avión recorre una ruta de vuelo que le llevará directamente sobre una estación de radar, como se muestra en la figura 2.36. Si S está decreciendo a razón de 400 millas por hora, cuando S es igual a 10 millas, ¿sí? Cuando S es igual a 10 millas. ¿Cuál es la velocidad del avión? ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a buscar primero la ecuación original, ¿sí? Aquí observo un triángulo rectángulo, ¿sí se dan cuenta? Se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos como ecuación original? Que x cuadrado, a ver, primero, x sería el cateto, ¿no es cierto? X al cuadrado sería igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería este valor de aquí, S al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es 6 millas. 6 al cuadrado sería 36. Bueno, entonces, chicos y chicas, vamos a hacer este problema en el documento en Word. Ya, veamos. Podemos copiar el gráfico para que se orienten mejor. Entonces, inicio, ponemos aquí, ya. Y entonces podemos mirar la gráfica. Mire. Ya, ahí está la gráfica, ahí se le ve mejor. Ya, ajá. Ya, entonces, a ver. Vamos a ir anotando los datos. Ya, veamos. Veamos qué dice, a ver. Un avión recorre una ruta de vuelo que le llevará directamente sobre una estación de radar. Si S está decreciendo a razón de 400 millas por hora, entonces aquí ya tengo un dato. La razón de cambio de S y T es igual a 400 millas por hora. Como dice, decreciendo menos 400 millas por hora. No me avanza para poner las unidades. Menos 400 millas por hora. Ya, ¿qué más? Dice, cuando S es igual a 10 millas, S igual a 10 millas. Ya. ¿Cuál fue la velocidad del avión? ¿Sí? La velocidad del avión estaría dada por esta razón de cambio. ¿Sí?
por eso. Ya. Ahora, como les decía, ahí tenemos ese triángulo rectángulo y entonces utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Decimos lo siguiente, a ver, vamos a encontrar la ecuación original. Ya, lo que nos dice es que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto vale 6, ¿no? 6 millas elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces x igual raíz cuadrada. Bueno, antes de nada, esta sería la ecuación original. ¿Sí? Ecuación original. Ya, entonces aquí pongamos la S. Ya. Así, chicos y chicas. ¿Sí? Ahora, ya, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces, necesito derivar implícitamente, ¿sí? Respecto al tiempo. ¿Sí? Y aquí me quedaría por la derivada de lo interno, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. Derivada de ese cuadrado es 2s, pero me falta un poquito más por la derivada de s respecto del tiempo, ¿verdad? Ya, aquí abajo me quedaría 2 por la raíz cuadrada de s al cuadrado menos 36, ¿no es cierto? Pero pudimos haberle hecho esto más fácil, chicos. Bueno, ya nos metimos en esto y luego les indico cómo pudimos haberlo hecho más fácil, ¿ya? Ya, por ejemplo, encontré esta expresión de razones de cambio. ¿Sí? Ajá. Pero, miren, hagámoslo un poquito más fácil, ¿ya? Ya. Para hacerle más fácil, en ese triángulo rectángulo, ¿qué tendría? A ver, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, puede también esta ser considerada, bueno, esta es la ecuación original también, ecuación original, ¿sí? O también la otra que les puse. Luego, derivemos la ecuación original, entonces aquí sería 2x, razón de cambio de x respecto al tiempo, más sería 0 igual a 2s, razón de cambio de s respecto al tiempo, ¿sí? Miren. Luego, a sumar con 0, esto desaparece. Simplificamos un poquito. Ya. Luego, que me pide la velocidad del avión, entonces hay que despejar esto, miren. Esto sería la velocidad del avión. Esto sería igual a S sobre X por la rapidez de cambio de S y T. Miren, ahí salió más sencillo, ¿no es cierto? Salió más sencillo. Por lo otro también debe darnos el mismo resultado. Ahora sí a reemplazar. A ver. Veamos. Ahora dice, a ver, si S está decreciendo a razón de 400 millas por hora. Entonces, S decreciendo a razón de 400 millas por hora. Entonces, de S en dt vale menos 400 millas por hora. Ya. ¿Qué más? Cuando S es igual a 10 millas. Entonces, aquí reemplazamos, en vez de S ponemos 10 millas. ¿Ya?
Y aquí, por supuesto, debemos poner la X, que todavía no conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver a qué es igual X. Ya, miremos aquí en la gráfica. Miren, aquí está el rectángulo. Y en este caso, S es igual a 10 millas, ¿no? En este caso particular, cuando S es igual a 10 millas, me interesa conocer esa velocidad cuando S es igual a 10 millas. Entonces, aquí tengo ese triangulito rectángulo, la hipotenusa 10 millas, este cateto 6 millas, me falta conocer X, ¿no es cierto? Ya, entonces X es a ver, aquí a un ladito vamos a poner X es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 10, ¿sí? Entonces, aquí sería 10 al cuadrado menos el otro cateto que vale 6. 6 al cuadrado, ¿sí? Entonces, X es igual a raíz cuadrada de 100 menos 6 por 6, 36, ¿no es cierto? Ya. Luego, X es igual a la raíz cuadrada de 100 menos 36. Ajá. A ver, 6 de 10, 4. 4 de 10, 6. X igual a 8. En total, X igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, este valor 8 vengo y lo coloco aquí. Para hallar la velocidad. ¿Ya? Entonces, aquí sería 10 millas sobre 8 millas y menos 400 millas por hora. Entonces, esto es igual, ya resolviendo nos da, a ver, octava 1, octava 5, subo el 0, esto es igual, 50 por 10, aquí sería menos 500 millas por hora. Entonces, la velocidad, a ver, aquí dice, ¿cuál es la velocidad del avión? La velocidad del avión es menos 500 millas por hora cuando S es igual a 10 y la razón de S está decreciendo a 400 millas por hora. Ahí hay que escribir la respuesta, ¿sí? Ya, miren, aquí tenemos otra aplicación. A ver, veamos, como el viernes ya no hay clase, entonces ya no tendríamos el horario de atención el viernes, ¿sí? Que esta mañana tenemos clase ya. Ya, entonces aquí está, chicos y chicas, ¿ya? Ya. Ahora, en el cálculo de RON tenemos un poquito más de aplicaciones. Si ustedes quieren aprender un poquito más, tenemos más aplicaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, vean. Ahí está el inflado de un globo, miren. Esta es otra aplicación que ustedes pueden revisar y estudiar también. Ahí está, una bonita aplicación de la vida cotidiana. Esta es la que hicimos. El ángulo de elevación variable, qué bonito este problema también. Miren, como no se les dio aquí en clase, ustedes también pueden tomar este problema, entenderlo, poner el material en PowerPoint y exponer. Aquí hay otra velocidad de un pistón, esto un poquito en física, ¿verdad? Ya les he de mandar las tareitas también. Bueno, como tenemos el WhatsApp, o también el foro que se abra para esta unidad, también para dudas e inquietudes, estar pendientes, ya les voy a abrir el foro y ahí también se pueden ustedes ayudar con los compañeritos.
¿sí? Ya, ahora. Miren, el siguiente temita que íbamos a ver es este. Tenemos que avanzar lo más que podamos, chicos. Si no, luego nos vamos a ver, va a quedar sin ver ciertos temas y no es conveniente. Ya. La derivada de las funciones trascendentales, ¿sí? El objetivo, hallar la derivada de las funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentales mediante sus definiciones y propiedades para contribuir en la solución de ejercicios y problemas. Sí, aquí está de corregir un poquito. Ya. Ahora, miren. Vamos a ver la derivada de la función logaritmo natural, sea u una función derivable en x. Entonces, quiero hallar la derivada respecto a x de la función logaritmo natural de x. Esto es igual a 1 sobre x cuando x es mayor que 0. ¿Por qué x mayor que 0? Porque el logaritmo natural existe de funciones de argumentos positivos y como aquí nos da 1 sobre x, el x tiene que ser distinto de 0 y también porque el logaritmo natural de 0 no existe, ¿no es cierto? El logaritmo natural de números negativos y de 0 no existe, por eso x es mayor que 0. Ahora, aplicando la regla de la cadena, la derivada respecto a x del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Primero deriva el logaritmo natural de u con respecto a la variable u. Eso es 1 sobre u. Y luego por la derivada de la función más interna que es u respecto de x. Entonces esto nos queda como derivada de u respecto de x es u' y nos queda dividido para u cuando u es mayor que 0. Ya. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Sí, vamos a resolver. Mire, queremos hallar la derivada respecto a x del logaritmo natural de 2x y la derivada respecto a x del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Ya. Entonces, vamos a ver x del logaritmo natural de 2x. Esto. Ya, listo. Bueno, no veamos el proceso, sino únicamente el planteamiento del ejercicio. A ver, del logaritmo natural de 2x. Ya, entonces esto es igual. Primero, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento, que en este caso es 2x. Pero como no estaba solamente x, sino 2x, es una función compuesta. Entonces, por la derivada de la función más interna, que sería 2x, ¿sí? Y esto va a ser igual 1 sobre 2x. La derivada de 2x es 2 únicamente, ¿no es cierto? Simplificamos. Y esto nos queda 1 sobre x. ¿Ya? Esta es la solución. Ahora veamos cuál es el otro ejercicio. La derivada respecto a x del logaritmo natural de x cuadrado más 1. ¿Sí? Derivada respecto a x del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Ya. ¿Esto a qué es igual? A ver. Primero, esto es igual a 1 sobre este argumento, ¿verdad? Y como es una función compuesta por la derivada de la función más interna, que sería x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces la derivada de x cuadrado más 1 es 2x nada más. 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Y esta es la respuesta. Ahora, la derivada, por ejemplo, con respecto a x de x logaritmo natural de x. A ver.
derivada respecto a x de x logaritmo natural de x. Ya, esto es igual. Aquí tengo la derivada del producto de dos funciones, ¿verdad? Entonces voy a derivar la primera función que es x respecto a x, me da 1 por la segunda función que es logaritmo natural de x más x por la derivada del logaritmo natural de x respecto a x. Esto es 1 sobre x. Ya, simplifico. Esto me queda 1 más logaritmo natural de x. Resuelto. Veamos el otro ejemplo. Vamos a hallar la derivada del logaritmo natural de x todo al cubo. Derivada respecto a x del logaritmo natural de x todo al cubo. Entonces, la función más externa es la función potencia y la más interna es el logaritmo natural. Entonces, esto es igual. La derivada respecto a x de la función potencia exponente 3, el 3 baja como coeficiente, se mantiene la base, esta base se eleva al exponente 2, al 3 resta 1, les queda el 2. Ya. Y me falta un poquito más por la derivada de la función interna que sería logaritmo natural de x. Entonces esto es igual a 3 logaritmo natural de x todo al cuadrado y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ya? Puede quedar así la respuesta. A ver qué vemos aquí. A ver, dice Napier utilizaba las propiedades de los logaritmos para simplificar cálculos con productos, cocientes y potencias. No obstante, es de gran valor el uso de las propiedades de los logaritmos para simplificar la derivada de productos, cocientes y potencias. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a quedar entonces aquí. Ahora, si ustedes pudieran... Ah, no, pero el horario de atención es del viernes. Y el viernes ya estamos de vacaciones. Sí, bueno, entonces nos vamos a quedar en esta presentación. Ya les voy a anotar para no olvidarme. Bueno, chicos, entonces voy a subir los deberes hasta esta derivada de los logaritmos que ustedes puedan resolver, ¿no? Ya. Y, como digo, ya voy a arreglarles un poquito más del aula virtual, todo chévere. Ya. Entonces, chicos, no me queda más que desearles unas lindas Navidades, una bonita Nochebuena en compañía de su familia, un lindo año nuevo. Bueno, aunque ya nos veremos para desearnos el buen año nuevo. ¿Sí? Listo. Cualquier cosita nos comunicamos por WhatsApp, cualquier inquietud así, ¿no? De los deberes. Ya, entonces nos quedamos en derivada 4. Y vamos a empezar desde presentación o hasta presentación 5. Ya. Listo, chicos y chicas. Me despido que tengo clase con otro curso. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, Lizzie. Ya, chicos. Felices fiestas.